¿Alguna vez te has preguntado cómo piensa un hombre que llegó a ser el más rico del mundo? No hablo de suerte, no hablo de contactos, hablo de estrategia, no hablo de visión. Hablo de un estilo de pensar que convierte crisis en oportunidades y problemas en negocios. Esa es la historia de Carlos Slim Helú, un niño que comenzó llevando una libreta para anotar cada uno de sus gastos, y terminó siendo dueño de uno de los conglomerados más grandes del continente. Él entendió desde muy joven que la riqueza no es un juego de azar, sino un sistema que se puede aprender. Un sistema de reglas, disciplina y sobre todo mentalidad. Pocos saben que su camino no fue una línea recta hacia el éxito. Estuvo lleno de riesgos, crisis económicas y decisiones que parecían una locura para todos los demás. La clave es que él no veía lo que los otros veían. Donde había pánico, él veía una oportunidad de compra. Donde había un negocio en quiebra, él veía el potencial de una reestructura. Y antes de avanzar, quiero dejarte una pregunta. ¿Qué harías tú si pudieras ver oportunidades donde todos los demás solo ven miedo? ¿Te atreverías a invertir cuando todo el mundo está huyendo? Bienvenido a la historia del hombre que aprendió a hacer exactamente eso. Desde que tenía apenas 10 años, quédate, porque las lecciones que vas a escuchar pueden cambiar la forma en que ves el dinero y los negocios para siempre. Carlos Slim no fue un niño común. Mientras la mayoría de los niños de su edad estaban jugando en la calle, él estaba en casa, recibiendo una educación financiera que valdría millones. Desde muy pequeño, su padre, Julián Slim, un inmigrante libanés que había construido su fortuna desde cero en México, le enseñó algo simple pero poderoso. El dinero se trabaja, se respeta y se controla. Esta no era una frase vacía, era una práctica diaria. A la hora de la cena, la familia Slim no solo hablaba de su día, analizaban negocios, hablaban de cómo funcionaban las empresas, por qué algunas prosperaban y otras fracasaban, y el pequeño Carlos escuchaba atentamente. Su padre le daba una pequeña cantidad de dinero cada domingo, y le pedía que llevara un registro detallado en un cuaderno. Mientras otros niños gastaban su dinero en dulces, Carlos anotaba sus gastos, sus ahorros y sus primeros ingresos. Sí, a los 10 años ya hacía contabilidad personal. Entendió que cada peso contaba. Aprendió a diferenciar entre un gasto y una inversión. Y esa disciplina infantil se convirtió en la base de su futuro imperio. Pero la lección más importante vino un poco después. A los 12 años, con el dinero que había ahorrado, compró sus primeras acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. A los 15, ya tenía una cartera de inversiones diversificada. Podríamos pensar que se hizo rico por ser un genio inversor desde niño. Pero aquí viene el verdadero secreto en Slim. No se hizo rico solo por invertir. Se hizo rico por entender el valor del tiempo y de la paciencia. Mientras otros buscaban la gran idea o el negocio que los hiciera millonarios de la noche a la mañana, él entendió algo fundamental que su padre le enseñó en toda empresa, incluso la más sólida. Tiene momentos débiles. Y es precisamente en esos momentos de debilidad, cuando todos los demás venden por miedo, donde nacen las verdaderas oportunidades para comprar barato. Esa lección, aprendida en la mesa familiar, sería la estrategia que usaría durante toda su vida para construir su fortuna. No se trataba de predecir el futuro, sino de entender los ciclos de la economía. Slim estudió ingeniería civil, pero no para construir puentes o edificios. Lo hizo para entender cómo funciona un sistema, cómo se conectan las partes, dónde están los puntos débiles, y lo más importante, cómo se puede optimizar para hacerlo más eficiente y rentable. Su mente no estaba en los ladrillos, sino en la estructura detrás de los negocios. A los 25 años, con esta mentalidad analítica, fundó Inversora Bursátil, su primera empresa formal. No tenía oficinas lujosas en el centro de la ciudad. No tenía socios famosos ni una gran campaña de publicidad. Tenía algo mucho más valioso: disciplina y un principio de oro que aplicaría una y otra vez. Compra cuando todos venden y vende cuando todos compran. Parece simple, ¿verdad? Pero casi nadie tiene el temple para hacerlo. Requiere ir en contra de la multitud, pensar con la cabeza fría cuando todos los demás están en pánico. Slim comenzó a buscar empresas pequeñas, negocios que a simple vista parecían no tener futuro, empresas que otros descartaban. Curiosamente, esos negocios eran minas de oro ocultas. Él no veía chatarra, veía potencial. Compró tiendas, pequeñas aseguradoras, empresas de construcción, fábricas de papel, negocios que estaban estancados o mal administrados. Su método era casi quirúrgico. Primero, compraba a un precio muy bajo. Luego, aplicaba su conocimiento de ingeniero, analizaba el sistema, identificaba las ineficiencias, modernizaba la operación, mejoraba la gestión y las hacía rentables de nuevo. Y finalmente, las integraba en su creciente red de empresas, creando sinergias entre ellas. Mientras otros veían riesgo en un negocio en problemas, él veía un descuento en un activo con potencial. Y justo cuando su estrategia empezaba a dar frutos, la historia sube de nivel. A finales de los años 70 y principios de los 80, México se dirigía a una de sus peores crisis económicas de la historia. La deuda externa era impagable.
El peso se devaluaba a diario y la inflación se disparaba. La gente tenía miedo, las empresas quebraban por docenas, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, sacaban su dinero del país a toda prisa. El ambiente era de pánico total, pero Carlos Slim estaba esperando exactamente ese momento. La tormenta perfecta para él era el día perfecto para ir de compras. La crisis de la deuda de los años 80 fue devastadora para México. Negocios que habían tardado generaciones en construirse desaparecieron en meses. El valor de las empresas se desplomó. Acciones que antes valían 100 pesos, ahora se podían comprar por 10, o incluso menos. Muchos empresarios, asustados y sin liquidez, vendieron todo lo que tenían y se retiraron del juego. El mensaje general era sálvese quien pueda. Carlos Slim hizo exactamente lo contrario. En lugar de huir, aceleró. Vio la mayor oportunidad de su vida. Con el capital que había acumulado y su reputación de inversionista serio, empezó a comprar empresas a precios de liquidación. No lo hacía por impulso ni por corazonadas. Tenía una fórmula clara y precisa para identificar las joyas ocultas en medio del caos. Buscaba negocios que cumplieran 4 condiciones en primero: que fueran baratos, ridículamente subvaluados por el pánico del mercado. Segundo, que tuvieran una buena estructura fundamental, aunque estuvieran mal administrados. Tercero, que generaran flujo de efectivo, incluso si era poco. Y cuarto, que tuvieran una clara posibilidad de ser modernizados y optimizados. Con esta fórmula se hizo con un portafolio de empresas icónicas. Compró Segatam, la tabacalera que producía los cigarros Marlboro en México. Adquirió la cadena de restaurantes y tiendas Sanborns, que estaba al borde de la quiebra. Compró las pastelerías El Globo, la aseguradora Seguros de México, y una lista enorme de empresas en sectores tan diversos como minería, llantas y cables. Cada compra era una pieza más en su rompecabezas. Y aquí viene uno de los momentos más importantes y controvertidos de su carrera, en la compra de Telmex. En 1990, el gobierno mexicano decidió privatizar Teléfonos de México. La empresa era un desastre. Tenía deudas millonarias, un servicio lento y deficiente, y una tecnología completamente obsoleta. Conseguir una línea telefónica podía tardar años. Era una de las compañías más criticadas y odiadas del país. Para la mayoría de los inversionistas, comprar Telmex era una locura. Era meterse en un problema gigante, una empresa burocrática y en crisis. Pero Slim vio algo que nadie más veía en la telefonía. No era el pasado, era el futuro. Entendió que las comunicaciones serían la columna vertebral de la economía del siglo XXI, mientras todos los demás la evitaban. Él levantó la mano y lideró un consorcio para comprarla. No solo compró Telmex, hizo lo que mejor sabía hacer. La transformó por completo. Invirtió miles de millones de dólares en modernizar la red, digitalizar las centrales y expandir el servicio. Y con esa empresa, que compró en medio de la incertidumbre, comenzaría el capítulo más grande de su vida y la base de su imperio global, América Móvil. Aquí surge la pregunta clave: ¿cómo un hombre convierte una empresa estatal en crisis en un gigante de las telecomunicaciones que domina todo un continente? La respuesta no está solo en el dinero, está en la visión, la ejecución y una estrategia que vamos a desvelar ahora mismo. Después de comprar Telmex, Carlos Slim se enfrentó a una decisión monumental. Podía simplemente sentarse y disfrutar de su nuevo poder, o podía construir algo que trascendiera generaciones. Eligió la segunda opción, sin dudarlo. Su primera misión fue digitalizar la red telefónica, modernizar todos los servicios y expandir la cobertura a rincones del país donde nadie más llegaba. Fue así como nació el brazo más poderoso de su imperio en América Móvil. Esta nueva compañía no solo dominó el mercado mexicano, sino que se expandió por toda América Latina y eventualmente llegó a competir en partes de Estados Unidos y Europa. ¿Cuál fue el secreto de este crecimiento imparable? Una idea simple pero revolucionaria en el negocio no es vender teléfonos, es vender comunicación. Mientras la competencia se enfocaba en la tecnología y los aparatos, Slim se enfocaba en vender acceso a conexión, a información, a contacto humano. Esa fue la clave que lo hizo prácticamente invencible en su campo. Pero lo más fascinante de Slim no es solo su imperio, sino su filosofía. A diferencia de otros multimillonarios que se convierten en celebridades, él siempre mantuvo un perfil bajo. Decía que el dinero debía generar más progreso que lujo, y vivía de acuerdo con esa creencia. Su estilo de vida era sorprendentemente simple. Manejaba su propio coche, vivió en la misma casa durante décadas. No tenía aviones privados y era común verlo comiendo en Sanborns como cualquier otro empresario. Su filosofía de negocio se sostenía sobre 3 pilares fundamentales. Primero, mantener sus empresas ligeras, sin gastos absurdos ni estructuras gigantescas. Todo debía estar optimizado para la eficiencia. Segundo, crecer en las crisis. Mientras otros empresarios se escondían y vendían por pánico, Slim veía oportunidades y salía a invertir con fuerza. Y tercero,
Entender que el tiempo es el mejor socio. Para él, las empresas no se compraban para venderlas rápido y obtener una ganancia fácil. Se compraban para perfeccionarlas y hacerlas crecer a largo plazo. Esta mentalidad lo convirtió en uno de los empresarios más consistentes y respetados del mundo. Claro, nadie construye un imperio de esa magnitud sin enfrentar polémica. Carlos Slim ha sido duramente criticado por concentración de mercado, por su enorme influencia en la economía y por su cercana relación con la política. Pero aquí está el punto clave. En las críticas, nunca, jamás, frenaron su expansión. Porque Slim no juega al corto plazo, juega a un nivel histórico. En CU Vision, las empresas no son simples herramientas para acumular poder personal, sino puentes para el desarrollo económico de un país. Y aunque muchos lo consideraron demasiado grande o un monopolio, también fue el responsable de modernizar servicios esenciales, generar miles de empleos y construir infraestructura en lugares donde nadie más se atrevía a invertir. Su impacto es complejo y multifacético. Hoy, Carlos Slim no es solo un millonario más en la lista de Forbes. Es un símbolo de estrategia, de paciencia y de una visión a prueba de todo. Su legado se puede resumir en una frase poderosa: la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que construyes con ello. Tomó un país en crisis y lo convirtió en su terreno de oportunidad. Vio valor donde todos los demás solo veían ruinas. Y apostó todo por una idea simple pero inquebrantable: el futuro pertenece a quienes nunca, bajo ninguna circunstancia, dejan de avanzar. Así que cerramos este video con la misma pregunta con la que lo iniciamos. ¿Qué harías tú si tuvieras la capacidad de ver oportunidades donde todos los demás solo ven miedo? Carlos Slim lo hizo, y gracias a eso, el mundo nunca volvió a ser igual.